Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Director general de Surger México. Pero antes de llegar a este puesto de trabajo, tuvo que pasar por diferentes empleos y por algunos aprendizajes para saber realmente cuál sería el rumbo de su vida. Soy Mariana Yuntimpín, directora editorial de Líder Empresarial, y hoy, en la sección de pilotos, te muestro el camino de Javier Lomelí. Terminando la prepa, obviamente hay que hacer los exámenes para la universidad, y dije, pues voy a ir a la autónoma, ¿no? Y con mi grupo de amigos y viendo un poco lo que existía, lo que habíamos visto, decido estudiar Derecho en la Universidad Autónoma. Hice mis exámenes y yo dije, pues voy a estudiar Derecho. Me acuerdo que puse Derecho y puse, si mal no recuerdo, como segunda opción, Comunicación Organizacional. Y hice mis exámenes, me aceptaron para estudiar Derecho, pero me acuerdo que ese abril, previo a graduarme de la preparatoria y previo a entrar a la universidad, estaba trabajando en la feria como mesero en las Costillas de Sancho. Y mi papá trabajaba en la Policía Ministerial y le tocó cubrir la parte de la feria. Y me acuerdo que por una ventana del restaurante me habló y me dijo, ven. Y ya fui, lo saludé, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y nos saludamos y me dice, oye, ¿qué crees? Acabo de escuchar en el radio que va a haber unas pruebas de deporte para dar becas en el TEC de Monterrey. ¿Por qué no vas? Y recibir eso de mi papá se me hizo como una inyección de motivación que yo no recibía generalmente de mi papá. Mi papá siempre, generalmente su mentalidad es de no hay, esto es lo que así vivimos, y que él me animara a decir, ¿por qué no vas y haces unas pruebas en el TEC de Monterrey? A mí me animó, yo dije, pues sí voy a ir, y me animó, creo yo, más por él que por mí. Yo dije, pues yo voy a estudiar Derecho, ya. Pero como que en mí fue, como que no quiero decirle que no a mi papá. Y me acuerdo que empezaban el lunes y ese trabajo de feria está complejo, porque entrábamos a las 12 y salíamos hasta que se fuera el último cliente y limpiáramos. Y entonces fue el lunes, martes y miércoles. Me acuerdo que el primer día, y le dije a mi amigo con el que estaba ahí trabajando, vamos, me dije, pues vamos. Salimos a las 4 de la mañana el lunes, de domingo a lunes, y a las 8 de la mañana estaba en el TEC de Monterrey haciendo pruebas. Y así el martes y así el miércoles. Y ya después de esos 3 días, el viernes me citan con mis papás en el TEC de Monterrey y pues nos dicen, sí, pasaste las pruebas y queremos darte una beca del 60%. Y otra cosa que me asombró, dije 60, y lo primero que preguntan los papás, yo no lo pregunté, fue, ok, ¿cuánto cuesta y cuánto es el 40 que falta? Y pues mi mamá hizo sus cuentas y mi mamá dijo, no nos alcanza. O sea, de lo que ganamos no nos alcanza. Pero si tú quieres, hacemos el esfuerzo. Hay situaciones que parecen ser azarosas, pero al final son parte del propósito. Sí, hace rato mencioné la palabra coincidencias, pero yo la cambiaría por una palabra que me gusta mucho porque no hay forma de explicarla y así ha sido muchas cosas en mi vida. Yo diría diosidencias, porque siento que de alguna manera Dios siempre me ha guiado a donde Él ha querido. Y el primer trabajo fue igualito. Empecé a hacer mis pruebas en Flex, prácticas profesionales, y eran el último año, el último semestre, no me acuerdo bien, pero yo me graduaba en diciembre y me acuerdo que un mes antes, el que era mi jefe, que fue un súper mentor, ese señor, me dijo, ¿sabes qué? Una chica se va a ir de maternidad y no va a regresar, ¿te quieres quedar en su puesto? Y dije, sí, me quedo, o sea, me voy a brincar el tema del estar de desempleado. Y literal dije que sí, y me quedé a trabajar ahí, y ese fue como mi primera experiencia laboral. Ya después de ahí, hubieron muchas otras. Yo digo que he sido un trotamundos en empresas. Hay gente que no lo ve tan bien, y yo tengo mi porqué, ¿no? Porque he estado realmente en muchas empresas. No me acuerdo si está la sexta o la séptima, pero he ido cambiando justo por el tema de las oportunidades y del crecimiento. Pero la primera fue esa, y después pues yo he buscado dónde moverme. A veces el crecimiento ha sido horizontal, pero siempre con un mejor salario, un mejor reto,
o cosas así, pero así he ido brincando en empresas de las cuales en todos lados he recibido mucha enseñanza. Algunas cosas en unas, otras en otras, unas a la buena, otras no a la de buenas, pero siempre ha habido mucha enseñanza y mucha experiencia. Concentrarte en subir la montaña hasta que paras y ves lo alto que has llegado. Y me acuerdo que tuve un jefe que él me dijo, y tenía esa edad, y me dijo, yo me propuse ser gerente a los 30 años y yo voy a ser, y soy gerente a los 30 años. Y él era alguien que lo veía muy joven con muchas capacidades y que me animaba a mí a tener esa parte. Yo dije, y me puse esa meta. No sabía de qué forma, no sabía en qué instituciones, no sabía en qué empresa, pero siempre decía, bueno, tengo que dar un paso para ser gerente a los 30 años, ser gerente a los 30 años. Y fui yéndome un poco más a donde las puertas se abrían, sin idealizar ciertas empresas, aunque aspiraba a trabajar en empresas grandes. Y creo que una cúspide fue el cambio a Tachíes, donde tenía 31 años, ya tenía una experiencia previa de gerente, pero a los 31 años llegué a una empresa grandísima y para mí fue un choque. ¿Por qué? Porque de repente, me acuerdo que mi jefe, el que me contrató, yo sabía del puesto, vas a ser gerente de control de producción, le llaman jefe de control de producción. Y me empezó a escribir así. Me decía, bueno, este es el currículum, este es el organigrama. Y empezó así. Este soy yo. Y empezó así. Y empezó a hacer cuadritos aquí. 1, 2, 3. Gerente de calidad, gerente de recursos humanos. Y terminó conmigo aquí. Me dice, tú eres gerente de control de producción. Aquí tienes 2 personas. Pero aquí tienes 5 departamentos. Y acá abajo tienes 180 personas. Yo dije, qué locura. O sea, tenía una experiencia de una gerencia a una empresa pequeña, ¿no? Una empresa recién construida, de manufactura, con poco personal, y de repente el golpe a eso para mí fue, estoy en las grandes ligas, y bueno, lo que implica, ¿no? No podía dormir, tenía 3 teléfonos, muchos departamentos a mi cargo. Entonces yo decía, bueno, aquí es donde siento que estoy en uno de los puntos más altos. No sé si para dónde vaya, pero ese fue uno de los puntos. Los retos más complicados te preparan para mejores caminos. Igual, otra diosidencia. Tuve un trabajo o 2 trabajos previos a Surger, y en ese segundo anterior trabajaba en una empresa que estaba arrancando un proyecto para Compass, una empresa que estaba trabajando dentro de Compass. Y el nivel de exigencia en ese momento era muy grande, trabajamos muchas horas, 14, 15 horas diarias, lunes a sábado, a veces domingos. Y mi hija más pequeña, Valeria, con 4 meses de nacida, se enfermó, no sabíamos qué tenía, y yo tenía necesidad de salir, de no trabajar esas 14, 15 horas, sino suspender a la 11ª hora para ir y poder ir con los médicos y tratar de entender qué le pasaba. Fue un punto de quiebre para mí, porque trabajaba mucho, había mucho estrés y tenía esa situación familiar y personal que me implicaba tomar decisiones pues cruciales e importantes. En el momento que me di cuenta que era muy complejo estar pidiendo sus permisos y que no era tan bien visto, tomé una de las decisiones más difíciles profesionales que he tomado en mi vida, que fue renunciar, el dejar todo por atenderla. Y fue bien complejo, porque cuando digo dejé todo, dejé un salario, dejé el seguro de gastos médicos que necesitábamos también. Intenté transferirlo y seguirlo llevando y fue imposible, nunca pude hacerlo. Tema de seguros, que sí colectivo, que sí personal, y dejé todo para atenderla. Gracias a Dios llegamos a un hospital en México donde nos dan el diagnóstico acertado, con la medicina correcta, una epilepsia peculiar, y bueno, después de eso al final dije, bueno, valió la pena, la atendimos, está bien, sabemos que tiene medicina y está perfectamente bien, pero me quedé sin trabajo. Pero, como te decía, Dios siempre se ha encargado. Se me abre una puerta con un amigo para ser socio de su empresa, trabajar con él, una empresa de logística. Y me sentí muy bien porque por fin dije, bueno, tengo algo para mí. Tanto que dije, no vuelvo a trabajar para nadie más. O sea, si voy a esforzarme tanto y trabajar tantas horas, lo voy a hacer para mí, para mi familia. Pero ese era mi pensamiento, ¿no?
Ese era mi pensamiento, un poco también herido de la industria, un poco herido de las condiciones que a veces los trabajos y las necesidades implican. Que ahora entiendo que no tiene que ver conmigo, no es personal, sino es la necesidad de la industria, es a donde van las cosas. Que yo dije, no vuelvo a trabajar para nadie. Pero tiempo después me hacen por LinkedIn veo que hay que me mandan un mensaje para ver si puedo recibir una llamada. Y yo digo, sí, recibo la llamada, era de Estados Unidos, donde me dicen, oye, te hablamos de Surger. Y sabes que hay unas personas de Estados Unidos que están en Aguascalientes viendo un proyecto, ¿puedes ir a cenar con ellos? Al principio la verdad me causó como un poco de duda, dije, ¿quiénes son y por qué me invitan a cenar? Y bueno, investigué, les dije, ¿sabes qué? Permíteme responderte en la tarde y así lo hicimos. Investigué y dije, sí existe la empresa, ya vi más o menos de qué era, entendí por qué me hablaban. Y les dije, sí puedo verlos. Acordamos un lugar, fuimos a cenar. Y me acuerdo que empezaron a hablarme de un proyecto que yo conocía perfectamente bien, que era donde había trabajado en 2 oportunidades anteriores. Conocía a las personas, conocía el proyecto, entonces pude ayudarlos, porque es decir, es que tenemos duda, no sé cómo se mueve este proceso, con quién verlo, cómo verlo, y pues les pude ayudar. Después nos volvieron a invitar una segunda vez, una tercera, nos hicimos amigos, platicamos y me dijeron, oye, vamos a abrir Surger en México. La verdad es que pensamos abrirlo con un director, me decía Bill, el dueño de la empresa, como yo, dice alguien de alrededor de 60 años, con mucha experiencia, enfocado a las ventas, mercadotecnia, pero queremos que tú lo abras como gerente, ¿te interesa? Y yo le dije, Bill, gracias, pero no gracias, ahorita estoy muy bien y no me interesa. No me digas que no, espera. Nos vemos en 2 semanas, los volví a ver en 2 semanas, cenamos, y al siguiente día me acuerdo que los vimos aquí en el Marriott y me dijeron, aquí te damos una propuesta. Y la vi y la verdad fue una buena propuesta, pero le dije, Bill, sí me gusta, pero quiero platicar contigo. Y la verdad, solté de mi ronco pecho todo lo que yo sentía y lo que estaba herido. Le dije, ¿sabes qué? He trabajado con condiciones que a veces no han sido la mejor, no he tenido oportunidad de desarrollar cosas. ¿Qué me ofreces? O sea, esto está muy bien, los números están bonitos, pero ¿qué hay más? Y la verdad dijo muchas cosas que yo necesitaba escuchar. Muchas cosas como pues el que existiera calidad humana, el que existiera el impulso, el apoyar, el desarrollo. Y al final terminé diciendo que sí, algo que yo en mi interior juré no volver a hacer, ¿no? Pero igual otra diosidencia, otra puerta de Dios abierta para mí. Un círculo puede llegar a ser más resistente que el triángulo. ¿Sabes por qué? Pero también he entendido que debo de manejar un liderazgo personal y lo que yo he procurado hacer es que todos tengan una opinión, que el liderazgo sea por convicción y no porque dice mi título que tengo que ser el jefe, en el que todos entiendan que tienen voz y voto y en el que podemos definir y decidir en conjunto y en el que podemos hacer las cosas no porque yo lo decida, sino porque los expertos somos todos juntos. Últimamente he escuchado y he recibido ese concepto de un liderazgo circular. Uh-huh. Y es donde pues todos en círculo somos más fuertes que en lugar de pirámide donde pues el de arriba lo tiran y se acabó todo esto, ¿no? Claro. Entonces me gusta pensar que mi liderazgo es haciendo partícipe a la gente de las decisiones, informando y también involucrándome. Me gusta mucho decirles, somos un grupo pequeño ahorita y en Estados Unidos hay más gente, pero me gusta mucho decirles que yo no soy de las personas que cree que el trabajo no se viene a hacer amigos. Digo, al contrario, yo sí creo que se viene a ser amigos, pero también sí sabiendo diferenciar qué es trabajo y qué es amistad, porque pasamos tanto tiempo juntos como para ser solo simples colegas de buenos días, buenas tardes y esto es lo que nos toca, que nos perdemos oportunidades bien grandes de tener amistades, ¿no? Y si bien con algunos, inclusive entre ellos es más fuerte que otros, existen vínculos, o sea, nos la pasamos bien y nos divertimos y hacemos cosas, pero esa misma amistad o esa misma cercanía en la relación nos hace poder tomar las mejores decisiones juntos. Copiar un esquema de trabajo te ahorra tiempo, pero generar un esquema propio lleva tiempo, pero da más alcance. Sí, definitivamente evolucionas, cambias. De manera personal, sí, yo pienso que he cambiado la parte de ser todavía un poco más humano.
Y me refiero que ese es el entrenamiento que he recibido y es la dirección que he recibido. Tengo un excelente CEO de empresa, un excelente presidente que nos han enseñado, a diferencia de otros lugares o de otras, no sé, filosofías, que aquí lo más importante es la gente y es el motor. Aquí no es el proyecto o el negocio, sino es la gente, y la añadidura instantánea es pues que todo sea próspero, que todo funcione, que tengamos más clientes, que tengamos más ventas, pero creo que eso a mí me ha llevado a decir, bueno, no todos son los resultados. O nunca encima de la gente, que eso es a veces complejo de entender. Sino el cambiar en mi mente esos esquemas de ver que cuando la gente está bien y está feliz, es productiva. Y va a ser muy productiva y va a ser muy eficiente. Entonces, eso ha cambiado en mí de manera como persona, el entender, el preocuparme por la gente, el preocuparme cómo están, por sus familias, el buscar eso. Y que a la par eso se vea reflejado en cómo la administración de la empresa se hace productiva. Y lo hemos logrado, llegamos, lo digo con mucho gusto y con mucho orgullo, si ahorita somos pocas personas es porque hemos sido extremadamente eficientes. Hemos logrado absorber puestos en Estados Unidos, lo que lleva 1, 2 o hasta 3 personas, nosotros lo hacemos con una persona, porque nos ha dado, porque lo hemos sabido hacer, porque lo hemos sabido entrenar. Y pues sí, ha sido una evolución en el liderazgo, en la manera personal, ha sido un crecimiento en quitar miedos también. No es lo mismo cuando entras a una empresa, como me tocó entrar aquí, que te dicen, bueno, vas a tener un jefe, ¿no? Después lo vamos a contratar, ábrelo tú. Y dije, bueno, pues sí, ya cuando llegue mi jefe ya veremos. Y hubo un momento en el que me dijeron, no, ya no va a haber jefe, la persona correcta eres tú. Y quitar esos miedos de, ok, yo soy el responsable de la operación completa en México. Sí, tú eres. Y animarte a tomar decisiones, animarte a proponer cosas diferentes. Y lo definiría en eso, ¿no? He evolucionado en el miedo de que lo más complejo es de decidir y decidir bien. Entonces eso ha sido algo que yo he visto que he crecido en mí, cada vez me cuesta menos miedo, claro, lo que lo hago con mucha responsabilidad, cuidando que no existe un factor de riesgo grande o importante, pero sí animándonos, ¿no? Y hacer las cosas diferentes, porque seguir una estructura es relativamente sencillo, ¿no? Como lo hacen allá. Pero el definir una estructura y una identidad propia es lo complejo. Y he visto, y insisto, lo digo con orgullo, con mucho gusto, que ha sido algo que hemos hecho, que no lo he hecho yo solo, ¿no? Al final ha sido con todos ellos que han dispuesto el hacerlo de esa manera, dando más de lo que se espera, pues para tener una organización mucho más sólida y fuerte. Un tiempo corto concentrado hará que no pases un día completo esclavizado. Sí, la verdad es que yo ya me desconecto. Antes no podía y antes era complejo, pero he aprendido a hacerlo y he entendido a hacerlo. Creo yo que, como te decía, un punto de partida, un punto de choque fue lo que pasó con mi hija Valeria, que entendí que si no estaba disfrutando donde el momento y en la situación en la que estaba desperdiciando. No puedo estar... Yo entendí esto, y esto es algo que procuro aplicar todos los días. No puedo estar aquí pensando en que extraño a mi esposa o a mis hijas. Y no puedo estar con ellas pensando que algo falta del trabajo. No puedo estar de vacaciones pensando en cómo están las situaciones aquí, o no puedo estar en lo que sea que esté haciendo pensando en otra cosa. Y a partir de esa situación yo decidí, porque es una decisión que a veces cuesta, que donde quiera que estuviera yo iba a disfrutar lo que estuviera haciendo. Y si estoy con mis hijas, pues me desconecto y sí lo dejo. Y no significa que tire toda la borda y no contesto nada, ¿no? Pero procuro tener el teléfono aislado. Si hay algo que contestar, evalúo si es urgente, lo contesto en un momento donde pueda contestarlo, donde no involucre un tiempo especial con mis hijas o con mi esposa. Y si no, lo puedo dejar para mañana. Pero he entendido eso. Antes sí creo que recibí una educación profesional de 24/7 y por eso te dan un teléfono en la compañía y tienes que contestarlo. Yo entendí, sí, pero te debes de aprender a priorizar, y también es el liderazgo que ahora doy, ¿no? Fin de semana es para descansar. Si hay una emergencia, será tratada como una emergencia y una urgencia, pero si no hay, desconéctate completamente. Y creo que aterrizando un poco más decidí hacerlo, decidí estar donde tengo que estar. Si estoy aquí trabajando, estoy trabajando y procuro ser muy productivo. ¿Para qué? Para que cuando salga
Claro. Sea en el momento correcto para estar con mis hijas, sin dejar nada pendiente que me impida estar concentrado en estar con ellas o disfrutando lo que tengo que hacer afuera. Nunca está de más la ayuda divina. No, bueno, para mí hay dos cosas que me ayudan mucho. Sí es mi familia, para mí es principal, es el núcleo lo que te levanta. Y hay dos cosas que yo he visto que a mí me ayudan un montón. Uno es, en la mañana hacer ejercicio, eso me ayuda muchísimo. En el ánimo, llego con mucho más pila que cuando no puedo ir. Y la otra es sí tener tiempos con Dios. Para mí, el tener un tiempo en la mañana antes de cualquier cosa y conectarme con Dios, me da como el boost de energía para dar todo el día, ¿no? El entregar mi día, entregar mi familia, tener esa comunicación, esa relación con Dios y platicarle qué tengo que hacer, como si tuviera mi junta de arranque del día con Él. Dios, hoy vamos a hacer esto, te encargo esto con mis hijas, esto en mis trabajos, y tener un tiempo especial para Él. Eso ha sido para mí dos de los puntos diferentes a mi familia que sí me dan para tener un día productivo con energía. Un líder jamás va a crecer si no hace crecer a su equipo. Es que hay dos cosas, ¿no? Pero profesional es, sí, no saber delegar correctamente. El absorber muchas cosas y no confiar en lo que los demás pueden hacer. Eso a mí fue un error que de alguna manera me ocasionó el tener niveles de estrés y cargas de trabajo muy fuerte. Porque yo no lo entendí hasta después, que no solamente no era confiar en la gente, sino no era confiar en mi liderazgo. En el que yo pudiera definir y decir, confío en que tú puedes hacer esto, que tú puedes hacer esto y que yo debo de hacer esto. Como el bajar el escalón organizacional y decir, bueno, si yo estoy bajándome esto, tú tienes que bajar a esto. Y romper completamente esa estructura. Creo que ha sido un error profesional muy grande. No saber delegar, tener miedo a dirigir o vuelvo a los miedos, ¿no? Eso se ha roto, gracias a Dios. Pero sí, los miedos de tomar decisiones. Cuando pues estás ahí por algo y probablemente sea por algo que alguien más vio en ti que tú no has visto, ¿no? Claro. Esa capacidad de dirigir, esa capacidad de tomar decisiones. Y del tema personal, regreso a la pregunta anterior, no saber desconectarme. Eso fue otra. Sí, no aprovechar tiempos importantes con mi esposa, con mis hijas muy pequeñas. Claro. Estar pensando en cosas no en el momento ni en el lugar indicado y viceversa, ¿no? Sí, claro. No tomar los roles. Y creo que es un error común, creo que lo podría llamar un poco hasta de inmadurez, el quererte comer el mundo y lo voy a hacer y trabajar mucho pero al final te das cuenta que lo que queda siempre va a estar ahí, ¿no? Pero no es para darle mis obras, no es para darle pues lo que me queda, sino priorizar en los tiempos, ¿no? Y entender. Mientras unos te ven como jefe, otros te ven como guía. Pues fíjate que curioso, pero la verdad es que lo que menos pienso que se acuerden es el papá profesionista, el papá de negocios. Yo creo que se acuerdan del papá cariñoso, el papá divertido, el papá que juega, el papá presente. Sé que en algún momento, conforme van creciendo, van viendo cosas que ahorita no ven. Ahorita no conocen al papá Sawyer, o sea, no lo conocen. Conocen al papá que se va de viaje y que no está con ellas. Pero mi legado para mí es eso, que entiendan que su papá siempre va a estar para ellas. Que su papá va a estar, no importa qué pase, pero voy a estar ahí para apoyarlas, para impulsarlas en las medidas de mis posibilidades, pero sabiendo que como a mí me pasó, Dios puede hacer todavía más cosas más grandes en ellas. Y ya ellas de manera profesional, pues yo quiero lo mejor para ellas. Y para mí lo mejor es lo que ellas les haga feliz. Y esa es mi meta, el ser un trampolín para que ellas cumplan su propósito en la vida, cumplan sus sueños, cumplan su misión. Y para mí ese es su legado, que sean ahorita niñas, después jovencitas y después mujeres felices, plenas. Y si no se acuerdan de mi trabajo, de lo que hacía, 1000 veces mejor. En la vida laboral, solo somos escalones para quien viene atrás de nosotros. Yo he tenido varios mentores en el transcurso, y digo mentores porque no solamente han sido mis jefes. Me acuerdo de mi primer trabajo en Flex. Antes de trabajar tenía, ya era mi jefe, pero era el practicante, y tenía un jefe que, sí voy a decir su nombre porque vale la pena, se llama Francisco Javier Martínez.
Me acuerdo que yo era becario, iba en las tardes y él me esperaba a 6, 7 de la tarde. Y me acuerdo que en su computadora él me enseñaba cosas de Excel, cosas que yo no sabía, ¿no? Tuve muy buena escuela, por supuesto, pero me enseñaba cosas como un maestro, o sea, fue un mentor y se sentaba y me decía, mira, lo tienes que hacer así. Y me acuerdo que me enseñaba cosas de planeación en Excel y cómo se hacía. Me acuerdo que él me expuso, cuando ya me contrató, él sabía que mi nivel de inglés no era el mejor, que no estaba cerca de ser bueno, pero él me decía, lo siento, pero vas a tener que tomar todos los días la junta de arranque con esta empresa en Estados Unidos. Y es la forma en que vas a aprender. Y me expuso, ¿no? Entonces, yo quisiera ser ese mentor para ellos, el exponerlos y que desarrollen sus capacidades, porque yo sé que ellos van a ser los siguientes gerentes, los siguientes directores, pero yo quiero ser ese trampolín, que ellos vean en mí alguien que puede aportar poco o mucho en su desarrollo, en su liderazgo, pero sobre todo que ellos se sientan convencidos de que son capaces y de que ellos igual están de paso y que en algún momento van a llegar a un siguiente nivel y a otro. Y que si se abre la puerta en otro lado no seré el más feliz porque se van de aquí, pero sí de manera personal. Pero eso, yo el legado que quiero dejarles es que ellos entiendan y vean que son capaces, que pueden crecer, que pueden lograr sus metas y que me encantaría que fuera aquí, o sea, que sea una ola de crecimiento en su yerno. Eso, que sepan que todavía hay mucho para ellos arriba. Para mí, y algo que yo quisiera que se quedaran con eso de los no negociables es, 1, tener una relación con Dios, a tu manera. No dije religión, dije relación. Una relación personal en la que tú puedes hablar como tú y yo estamos hablando con Dios, donde puedes exponerle tus necesidades, tus anhelos, tus sueños. 1. Ese es como para mí el fundamento, lo que no se ve quizás, pero es el fundamento, tener una relación con Dios. 2, exponte. Tienes que exponerte hacia las situaciones y hasta las circunstancias. Quizás no eres bueno en alguna cosa, quizás consideres que te faltan capacidades para ciertas cosas, tienes que exponerte hacia eso. Ya hay muchas herramientas donde puedes aprender a hablar en público, donde puedes exponerte a las situaciones donde tú consideras que eres débil, donde no tienes el conocimiento suficiente quizás. A veces sin salario, a veces con unas condiciones que no son las que esperas, pero ese exponerte en el trabajo, hacer desarrollar cosas que quizás no tienes fuerte, te van a dar un peldaño superior a lo que ya tienes. Exponerte ante situaciones, ante circunstancias, hacia trabajos, hacia responsabilidades, exponerte. No podemos vivir detrás de la computadora, detrás de la burbuja, exponerte. Y la tercera cosa que yo considero muy importante como no negociable es tener un balance entre tu familia y tu trabajo, entre tus tiempos. Debes de tener los tiempos correctos para los momentos correctos. No, la familia no es sacrificable. Si bien decía que hay momentos donde toca sembrar, va a haber momentos donde toca cosechar. Y en esa siembra, no toda la siembra puede ser para el trabajo, ni toda la siembra debe ser para el negocio, sino que debe de haber un equilibrio correcto en el cual te permita no descuidar lo verdaderamente importante. A veces buscar el éxito profesional hace que descuidemos cosas que después ya no podemos recuperar, como es el tiempo, como es la familia, como son los momentos. Entonces, tener un balance, igual, yo decía el ejercicio, a mí me ayuda el ejercicio, pero los hobbies, las cosas que te gustan, para mí eso es no negociable. Tener una relación con Dios, exponerte ante las cosas que no consideras que eres bueno o cosas que necesitas desarrollar, y tener un balance en la vida. Esas son las cosas que yo considero muy importantes, no negociables. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.